Tengo que encontrar como que respuestas ante la inequidad y la injusticia, que en ese momento yo no lo pensaba como inequidad e injusticia, ¿no? Pero veía a la gente que estaba en la calle o que pedía limosna y me llamaba mucho la atención por qué pasaban esas cosas, ¿no? La sociología, la verdad que a mí me funcionó porque para mí fue apasionante conocer qué pasaba entre las relaciones sociales, entre las prácticas de la sociedad, la cultura, los movimientos sociales. Esa parte a mí me encantó, ¿no? Y después lo que traté de hacer es combinar lo que sucedía o lo que yo entendía como movimientos sociales a partir de un enfoque mucho más internacional, y por eso estudié la maestría en Relaciones Internacionales en la UNAM. Y fue una experiencia muy interesante porque la mayoría de la gente venía de relaciones internacionales. Yo era una persona que no había estudiado relaciones internacionales y entonces fue muy interesante porque pude combinar la sociología con las relaciones internacionales, y fue cuando me metí a estudiar todos los problemas entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Sobre las cuestiones de medio ambiente. Más o menos desde 1993 me empezaron a interesar los temas ambientales a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, porque había surgido un movimiento a favor de crear un acuerdo paralelo de medio ambiente, y entonces a mí me importaba muchísimo saber cómo se habían organizado los grupos ambientalistas en México para ejercer presión y poder firmar este acuerdo paralelo. Hace más o menos como un año tuvimos la oportunidad, un grupo de profesores del Departamento de Ciencias Sociales, de Estudios Socioterritoriales, de platicar entre nosotros de la posibilidad de un proyecto que lograra conjuntar como varias disciplinas, ¿no? Entonces estuvimos pensando y justo en ese momento salió una convocatoria de CONACYT-Semarnat, y acabamos de recibir el financiamiento de este proyecto. Este proyecto me parece que es uno de los proyectos más importantes porque habla sobre el cambio climático en nuestro país, y lo que vamos a trabajar es aspectos de vulnerabilidad y de resiliencia en las zonas periurbanas del país. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es escoger estas zonas que vamos a estudiar. Y la parte que me corresponde a mí, que creo que va a ser muy, muy interesante, es trabajar con las comunidades periurbanas, ¿no? Siempre, sobre todo en el departamento, se ha visto que estos estudios, sobre todo los estudios socioterritoriales, implican la multidisciplinariedad. Entonces, desde la sociología yo pienso hacer un estudio de las comunidades, y sobre todo lo que me interesa ver es cómo estas comunidades han sido o han vivido la vulnerabilidad ambiental frente al cambio climático, y cómo se presenta esta a través de diferentes desastres, por ejemplo, inundaciones, por ejemplo, sequías, por ejemplo, tornados, ¿no? Y a partir de descifrar qué tipo de desastre viven las comunidades, lo que yo pienso hacer es un trabajo con ellas, un trabajo de participación y de deliberación, para que nos cuenten cómo se han adaptado a estos cambios climáticos, cuáles han sido las formas en que ellos han salido adelante frente al desastre y cómo se han vuelto resilientes a estos desastres. Muchas veces se piensa que estas comunidades tienen ritos, tienen tradición, tienen formas de enfrentarse de una manera distinta al desastre a como nosotros lo hacemos en las ciudades, ¿no? Y lo que me interesa rescatar es precisamente esas formas, esos ritos, esas tradiciones que tienen las comunidades frente al desastre. ¿Para qué? Para ver cómo se da este proceso, ya no de mitigación, sino de adaptación al cambio climático. Y a partir de esto, empezar a hacer como una especie de unión entre lo que hacemos en la universidad, que es la ciencia, la tecnología, y lo que las comunidades saben. Entonces, esta unión entre universidad y comunidad me parece que es muy importante porque de alguna manera hay una retroalimentación de saberes.
A mí me toca la parte precisamente de trabajar con las comunidades y creo que es una parte muy satisfactoria y que me gusta mucho trabajar con ellas porque siempre yo hablo de la importancia de la gobernanza, ¿no? De la importancia de la horizontalidad en la toma de decisiones, de la importancia de la democracia y de la deliberación. Entonces creo que esta investigación me permite llevar a la práctica esto que durante mucho tiempo he trabajado en términos teóricos, ¿no? Que es la gobernanza ambiental, que es precisamente los problemas ambientales, que es cómo las comunidades se pueden enfrentar a estos problemas y qué pueden hacer para adaptarse y resolverlos. Entonces ya no es nada más este trabajo de cubículos, sino también es acercarse a las comunidades, trabajar con ellas, ver qué nos aportan, qué nos pueden dar como un conocimiento nuevo y cómo las universidades podemos también generar un trabajo con estas comunidades, ¿no? Y creo que la importancia y la riqueza de estas investigaciones están sobre todo generando conocimiento nuevo sobre el cambio climático, están generando conocimiento nuevo de adaptación al cambio climático por comunidades que están entre la ciudad y esta parte rural, que es esta parte periurbana, que no está bien definida, que tiene a su alrededor tanto industria como agricultura, como casas habitación. Entonces, creo que es una oportunidad muy, muy importante como para conocer qué puede pasar en el país con el cambio climático y cómo las comunidades se adaptan a este cambio climático.